Me encomendó el profesor Quesada hablar precisamente de este yacimiento de Alesia o de este episodio de Alesia, el asedio y conquista de Alesia, como gran culmen de las guerras, de la guerra de las Galias cesariana. Nos tenemos que remontar para, de alguna manera, enmarcar este episodio en ese siglo I antes de Cristo, que coincide con el ocaso de la República Romana, es decir, República Romana que se estaba viendo desde hacía varias décadas desgarrada por las luchas internas entre patricios y plebeyos, más tarde ya convertidos en el partido de los populares y los optimates, que ya había sufrido un episodio, aparte de diferentes enfrentamientos civiles, un episodio de guerras civiles entre Cayo Mario y Lucio Sila, que se había saldado con una toma de Roma por primera vez por otro ejército romano, algo que se volvería a ver. Esto eran hechos que para los romanos de mentalidad tradicional eran indicativos de una crisis muy profunda, donde la élite de la República se desgarraba en luchas internas por el poder y por el dinero. Evidentemente, en medio de esta situación, uno de los herederos de Cayo Magno, de hecho su heredero político y heredero también familiar, era su sobrino nieto, era Julio César, que de alguna manera con el tiempo heredó el partido. Este es el panorama del Imperio Romano en este momento de la Guerra de los Piratas, en que ha cesado este enfrentamiento, digamos que se ha vuelto a la legalidad. Pompeyo de alguna manera ejerce cierto control sobre el Estado, no es efectivo, pero este es de alguna manera el mapa de la presencia romana en el Mediterráneo en ese momento como una foto finish. No me he resistido a poner en la parte superior el plano de la península ibérica, que esto es quizá un guiño a aquello que llevamos trabajando muchos años, donde podemos ver verdaderamente cómo esta reconstrucción que plantean los italianos hoy en día la podemos modificar, y evidentemente hay zonas que los italianos, que este plano es italiano, no han considerado como conquistadas en la península ibérica, y prácticamente ya estaban, todo el Alto Ebro, todo el Pirineo oriental estaban integrados, y el propio César integró un poquito más adelante la propia Galaecia, es decir, que estaban formando parte ya de este mundo romano. Pero bueno, esto dejando al margen este guiño, asistimos al ascenso de esta figura política de Julio César a lo largo del siglo I, en medio de esta República Romana, con una carrera al principio muy lenta. Le pesó ser el heredero de Cayo Mario en un momento donde Sila y sus partidarios evidentemente estaban al frente del Estado, pero que rápidamente se aceleró con el nombramiento en el 63 como pontífice máximo, en el 59 como cónsul y en el 58 procónsul de la Galia Cisalpina, la Galia Trasalpina e Iliria. Este mandato que él rápidamente aprovechó para su carrera política y para su enriquecimiento personal. Ven ustedes los límites teóricos del mundo romano con la del mundo romano, esto es bajo el poder de Roma, con la Cisalpina, es decir, todo lo que es actualmente el Valle del Po, que no es Italia, es Galia Cisalpina, por supuesto romanizada tiempo atrás, la Iliria o el Illyricum, que estaba bajo su mando, y por supuesto la provincia narbonensis y toda la zona de expansión que ahora veremos, que él de alguna manera, esta posición política es lo que le permite formar el primer triunvirato en el Pacto de Luca en el 56 a.C. junto con Pompeyo y Craso, lo que le da vía libre completamente para dedicarse a esta conquista de la Galia Transalpina. Galia Transalpina, que corresponde grosso modo a la actual Francia, los Países Bajos, parte de Suiza, que estaba habitada evidentemente por pueblos muy diferentes, tribus dentro de estos pueblos muy diferentes, ahí ven ustedes algunos de los principales, que solo el sur, toda la parte de lo que nosotros conocemos como Provenza, es decir, en torno a Marsella y la desembocadura del Ródano, estaba bajo el poder romano, era una zona de antigua colonización griega y había estado ya bajo el poder de Roma desde varias décadas atrás, y el replanteamiento que Roma, a partir de esta situación, hace, de alguna manera, la Galia Bélgica, la Galia melenuda, la Galia cabelluda, por los cabellos largos que llevaban los celtas, evidentemente, que es la zona, por así decirlo, céltica, nuclear, resumiendo mucho, junto con la Aquitania, que son las partes fundamentales, aparte de la narbonense, de esta Galia transalpina, contra la que César va a arremeter rápidamente.
ahí ven ustedes el poder sometido, la zona de la Galia sometida a Roma y todo lo que será incorporado durante la Guerra de las Galias, que tiene lugar entre el 58 y el 56, como ven ustedes ahí representado. Distintos episodios, no podemos entrar, este es todo el escenario común, o todo el escenario general de la Guerra de las Galias, que empieza en el 58 con una excusa que es la famosa emigración de los helvecios, los habitantes de parte de la actual Suiza, que habían decidido emigrar hacia el suroeste, y esa fue la excusa que le proporcionaron a César para intervenir desde la Galia cisalpina, es decir, cruzar a la provincia, y atacar directamente la Galia para evitar esta migración, consiguiendo la victoria de Bibracte, y a partir de ahí empiezan las operaciones de castigo y anexión a lo largo de toda la Galia, lo ven ustedes ahí, que se salda al final en el año 51. Vamos a centrarnos en el episodio, uno de los episodios más característicos o más conocidos que el que vamos a hablar, que es el que tiene lugar en el año 52, que corresponde verdaderamente a esta parte central de la Galia, que corresponde más que al macizo central a la actual Borgoña, correspondiendo en este momento que fue sometida. Evidentemente, el macizo central cayó poco más adelante, al año siguiente, y acabó los últimos núcleos de resistencia. Pero como vemos, es una operación planificada donde se van eliminando, por supuesto a través de alianzas. Hay pueblos que son aliados de César desde el principio, como los seduos, aunque luego, como veremos aquí, se vuelven contra él en un determinado momento. Aquí quizá lo vemos un poquito más resumido, todo el ataque del 58, el del 56, el del 55, contra las bocas del Rin, toda la zona del Rin, de tal manera que de alguna manera la frontera romana ya está colocada en el Rin. La incursión a Gran Bretaña en el año 54, a través de una alianza, no debió de tener un gran problema bélico, pero sí que seguramente hay testimonios. Y finalmente la campaña del 52, que fue precedida, esto se ha visto, César lo dice muy suavemente, había habido una época de muy malas cosechas en la Galia y que los pueblos estaban hambrientos. En realidad, hoy en día, los análisis de dendrocronología, es decir, de los cortes de los anillos de los árboles de esta época, lo que revelan es que durante el año 54 y 53 a.C. corresponde a un momento de escasísimas lluvias, que los anillos de los árboles no habían crecido prácticamente nada, de tal manera que evidentemente lo que decía César se puede confirmar a través de la arqueología, seguramente de una forma mucho más dura, es decir, porque 2 años de malas cosechas en pueblos que viven al límite de la subsistencia significa hambre, significa el germen necesario para una gran rebelión, que fue lo que aconteció en el año 52, seguramente promovido primero por los ataques romanos y seguramente por esta situación precedente. Ahí se produce una sublevación general de los arvernos, los secuanos, a la que se une uno de los aliados tradicionales de Roma, que eran los seduos, que habían formado parte de la alianza, y toman como caudillo a Vercingetorix, y nombran, es un jefe de los arvernos, es de la familia real. Al final se convierte en rey de los arvernos y es capaz de acaudillar una gran rebelión contra Roma que ocupa toda la Galia central. Ahí vemos los movimientos de César en este año 52, un año tremendamente duro para César, donde se jugó verdaderamente su prestigio político, si no su vida, sí su prestigio político y el futuro, con varios episodios con diferente suerte. Gergovia, que sufrió una derrota, no fue capaz de tomar la ciudad de Gergovia, Avaricum, que sí que se saldó positivamente, y la propia Alesia, que fue conquistada por asalto. Ahí vemos algunos de estos que vamos conociendo a través de la arqueología, porque todo esto lo conocemos, por supuesto, a través de los comentarios de César, que él nos cuenta su versión, claramente. No pensemos que los textos o que la literatura en la antigüedad, los textos nos están contando la realidad, es lo que quiere el poder que nos cuenten. Posiblemente no hemos cambiado mucho a este respecto, pero evidentemente los literatos no viven por sí mismos, viven pagados por el poder, evidentemente, a la sombra del poder. En este caso, él mismo se está haciendo a sí mismo, César se está haciendo su autobiografía de alguna manera claramente dirigida, con lo cual muchos elementos no son raros, pero mejor dicho, no son reales, posiblemente están exagerados y otros deben de ser abiertamente falsos.
Esto lo único que podemos comprobarlo, podemos constatar si es real o no es real es a través de la arqueología. Y algunas cosas en efecto están saliendo, algunos hechos se ven confirmados y otros se ven completamente negados. Bueno, pues aquí vemos cómo la arqueología nos está permitiendo conocer cómo fue esta batalla de Gergovia y la derrota de César y los trabajos de fortificación que se están conociendo en años muy recientes, de comienzos de los años 2000, a través de los trabajos de Puck. O el asedio al oppidum romano galo de Avaricum, de el actual Bourges, en el año 52, que este sí se saldó con la victoria romana y la masacre de parte de la población, y ven ustedes la muralla de esta ciudad, de este oppidum galo, de esta ciudad gala de Avaricum, construida con un llamado Murus Gallicus. Ahora veremos exactamente lo que es los Murus Gallicus, que tiene un entramado, en realidad es un entramado de madera con muros transversales que unen o atan como tirantes las fortificaciones y hacen que sea una muralla medio de madera, medio de mampostería o de barro sencillamente. En este caso se saldó con una victoria de César y ven ahí colocada sobre el terreno y hubo, en esos momentos después de esta derrota, hay distintos movimientos, no quiero entrar tampoco mucho en la cuestión bélica, pero hay distintos movimientos a favor y en contra. Hay momentos en que los romanos se ven perseguidos, hay momentos en que los romanos contraatacan y verdaderamente son ellos los que persiguen a Vercingetorix, y en este último movimiento le obligan a retirarse hacia Alesia, donde ven ustedes ahí colocado Oppidum de los Mandubium, es decir, es una ciudad fortificada, una ciudadela fortificada de otra tribu aliada, no es una tribu principal, los Mandubios, donde tuvo lugar este episodio de Alesia que prácticamente remata las guerras gálicas. No se asusten, que no va a haber muchas pantallas así, solo son 2 o 3 para que vean el relato exacto de los acontecimientos detallado, o mejor dicho, sintetizado, no puedo entrar en detalles, de las guerras o de la guerra, cómo fue, es decir, cómo eran las fuertes, lo que nos está contando César, cómo eran el peso de cada una de las partes, es decir, los galos eran el doble que los romanos. Posiblemente son cifras que deben de ser bastante reales, pero en realidad luego esto no tiene tampoco ningún efecto sobre el campo de batalla real, es decir, porque también los romanos tenían una organización que no tenía nada que ver con la de los galos. Hablaremos de ello más adelante, las tropas auxiliares y sobre todo la caballería germánica, que estaba claramente al servicio de Roma como tropa aliada y que fue clave en la batalla, porque los galos se caracterizaban por una fuerte caballería, pero la caballería germánica al servicio de Roma era todavía más fuerte que la caballería gala. Los romanos siempre son muy buenos en infantería, pero en caballería tienen serios problemas, y en este sentido la caballería germánica fue lo que les permitió, de alguna manera, contribuyó sin duda a la victoria. El ataque a Gergovia, la retirada y Vercingetorix refugiado en Alesia, el oppidum principal, y César decide crear un sistema de asedio exactamente igual o muy parecido, inspirado en el que había existido en la ciudad de Numancia 50 o 60 años atrás, bueno, 80 años atrás, y que había permitido a Escipión conquistar la ciudad de Numancia. En este caso él crea, sin duda César fue un magnífico estratega. O sea, esto, aparte de la propia autopropaganda, él es un magnífico estratega, por lo que él cuenta cómo es capaz de movilizar sobre el terreno sus tropas y cómo es capaz de adaptarse a distintas circunstancias, como lo vemos a lo largo de toda su carrera, y sin duda la Guerra de las Galias es uno de los ejemplos mejores, es uno de los mejores generales. Decían los antiguos que todavía mejor que él había sido su tío Mario, pero que indudablemente César es sin duda de los mejores generales y de las mejores mentes estratégicas, y decide asaltar el oppidum creando una doble línea de fortificación, lo que llaman una línea exterior, es decir, para evitar que los sitiados salgan, y una línea interior para evitar que los sitiados salgan, y una línea exterior para evitar que está en un territorio enemigo, que haya ataques desde los galos y desde los galos que están fuera, es decir, del resto de las tribus, que pueda verse entre 2 fuegos. Para eso crea la circunvalatio y la llamada contravalatio. Son términos muy discutidos, son términos latinos, son términos muy discutidos, pero están así fijados en la bibliografía desde las intervenciones en Alesia de Napoleón III.
Por lo tanto, pero no todos consideran que seguramente están mal utilizados, y lo que en época de Napoleón III se llamó contravalatio es en realidad la circunvalatio. Bueno, no quiero entrar en estas cuestiones que yo creo que son un poquito que nos superan. Las obras de los romanos, 10.000 pasos, hoy en día sabemos que son la línea interior en 15 kilómetros y la línea exterior más de 20 kilómetros, para resumir. Un foso, un intervalum, como ven está perfectamente detallado, no hace falta conocerlo para que vean ustedes el relato que está haciendo de cómo está disponiendo las obras de fortificación para evitar que, primero, para rendir la ciudadela y para evitar ser asaltado desde el exterior, es decir, las líneas de obstáculos delante de todos los sistemas de fortificación romano caracterizados por fosos y terraplenes, la línea interior, la línea exterior, es decir, les traigo solamente estas pantallas para que vean el relato, de alguna manera, que el propio César está haciendo lo mismo. Tuvo lugar un enfrentamiento, evidentemente hay un ataque de los galos del exterior, es decir, después de un primer enfrentamiento donde la caballería germánica machaca a la caballería gala y obliga a los sitiados a retirarse, incluso abandonaron un campamento que habían establecido junto a la propia ciudad, un campamento para que estuvieran el resto de la caballería gala, abandonan ese campamento y se refugian en la propia ciudad, pide Vercingetorix ayuda al exterior, vienen a ayudarle del exterior y gracias a este sistema creado por César romano de fortificación contra Balatio y Circunvalatio, evita que entren y que rompan las líneas de fortificación, derrota también a los refuerzos galos, de tal manera que, aparte de algún otro intento, no le deja más remedio a Vercingetorix que pedir la rendición, rendirse ante Roma y caer de alguna manera con él la gran rebelión de la Galia, y para César supuso justamente el punto de comienzo de su carrera, el episodio más glorioso de su historia. Alesia cayó, evidentemente, más allá de estos relatos, cayó en el desconocimiento absoluto, nadie sabía dónde estaba Alesia, quedó perdida, no tuvo una continuidad poblacional seguramente de entidad o de interés, y lo que vemos son estas reconstrucciones teóricas a partir de los relatos de César ya en el siglo XVI, precisamente la obra de los comentarios de la Guerra de las Galias, las traducciones que empiezan a hacerse estas recreaciones en el siglo XVIII, sobre una topografía completamente recreada a partir de los relatos de César. Esto no corresponde a ningún lugar en la realidad. Es decir, bueno, ¿cómo fue Alesia? Pues era un monte rodeado de otras pequeñas colinas, con las dobles fortificaciones, etc. Estos esquemas, bueno, pues son esquemas teóricos de cómo fue la fortificación. Y llegamos a un momento del siglo XIX, no tanto como es el cuadro, antes, donde verdaderamente se está produciendo, bueno, evidentemente estamos ante un momento de reivindicación y de la creación por parte de las burguesías del ideario nacionalista y de las identidades nacionales en todos los países europeos, o en los principales países occidentales al menos, donde claramente aquello que identifica a los galos es, por una parte, la lucha contra Roma y sus características previas de tipo céltico, y por otra parte, la conquista romana. Es decir, este mismo alma dividida o corazón partido lo tienen otros países en estos momentos, como pueden ser la propia Gran Bretaña, que lo lleva de otra manera, Alemania, que lleva un discurso parecido al de Francia, y la propia España, como veremos un poquito más adelante, esta idea de buscar sus raíces justamente en este enfrentamiento. Muchas veces esto va siempre girando. ¿Qué somos, herederos de los romanos o somos herederos de los íberos en nuestro caso? ¿Somos herederos de los galos, herederos de los romanos? Es decir, y en esa diatriba o en esa dialéctica que se convierte en diatriba, quería decir, en realidad muchas veces algunos todavía seguimos perdidos. Pero bueno, vemos aquí esta imagen convertido en los tebeos de Asteris, de la rendición de Vercingetorix ante César, es decir, esto que está muy incardinada en la ideología popular francesa o en el sentido popular francesa de sus raíces, que se ven herederos a la vez de Vercingetorix y de César. Y, más interesante todavía, ¿dónde está Alesia? Esto lo hemos leído todos, por lo menos los que somos de mi generación en Asteris. ¿Dónde está Alesia? No sabemos dónde está Alesia. Es estupendo el comentario final. Esta actitud es un lamentable chauvinismo que ha permitido no conocer dónde está Alesia. Es como si verdaderamente la interpretación es, como esto fue una cosa humillante
para los galos, que son los antecedentes actuales de los franceses, hemos borrado la memoria, hemos practicado una limpieza de memoria y no queremos ocultar. Evidentemente la historia no es así, pero está muy bien que conceptualmente se vea como es. Llegamos a este momento de mediados del siglo XIX, donde Napoleón III y su imperio francés, evidentemente, ven ustedes ahí el emblema del imperio francés, es el águila imperial, que evidentemente está tomando la del primer imperio, Napoleón, que a la vez está tomando la del imperio romano, evidentemente, ese es el modelo que se encuentra. Y una de sus primeras intenciones es claramente reivindicar la memoria de César, los comentarios de César, la memoria de César, la memoria del gran emperador, que evidentemente que César nunca fue imperator, no llegó a dictador, pero de alguna manera es el padre de todos los emperadores y de alguna manera se busca en él como el gran conquistador de la Galia el antecedente directo de un nuevo imperio que se está creando en Francia, como es este segundo imperio, que por otra parte juega y coquetea a las dos bandas. Napoleón III es un personaje muy curioso, o sea, para estudiar con mucho detalle, porque están jugando a las dos bandas. Por una parte está reivindicando, somos herederos de César, somos herederos, yo soy el heredero, soy el emperador y heredo un imperio de alguna manera, pero por otra parte a la vez está haciendo esculturas a los galos, esculturas a los guerreros galos que también forman parte de la idiosincrasia y de las raíces de Francia en este momento, como esta escultura de Frémier del año 1862. Y luego, dentro del círculo intelectual de Napoleón III, donde entre otras cosas, entre otros está Viollet-le-Duc, está también este personaje, Félicien de Saulcy, que es el máximo y el primer representante de la arqueología bíblica y fue el primero que describe el asedio romano de Masada, que está en Israel, que lo visita y que está impulsando la búsqueda de Alesia y reivindicando esa búsqueda delante del emperador para buscar las propias raíces que encuentran o que deben encontrar. La primera noticia de dónde puede estar situada Alesia es esta inscripción en lengua gala, que parece que es escritura es latina, pero la lengua es gala, donde se menciona finalmente Alicia. Esta inscripción apareció en 1839 en Alise-Saint-Reine, que es donde luego apareció Alesia. Les traigo esto porque la localización de Alesia ha estado viva y coleando hasta los años 90 del siglo XX. Es decir, no todo el mundo estaba de acuerdo en que lo que se encontró y que encontró los arqueólogos encargados por Napoleón III, que ahora verán, era Alesia, sino que esto ha seguido, los alemanes no estaban muy de acuerdo con esta localización y trataban de llevarla más hacia Alemania. No era tampoco una cuestión nacional, pero bueno, que había cierta tensión incluso entre los propios franceses y no todo el mundo estaba de acuerdo, ni siquiera después de las excavaciones. Les traigo esto porque es la primera noticia, aparte de esa inscripción que estaba descontextualizada, la primera noticia del hallazgo de los restos romanos en este entorno de Alise-Saint-Reine, en la llanura de Slaums, en 1860, lo comunica Claude Rossignol y dice: por primera vez hemos encontrado unos restos romanos en la llanura. Inmediatamente Napoleón III encarga a este personaje, el coronel Jean-Georges Stoffel, las excavaciones de Alesia, de lo que se acaba de descubrir en 1860 y 1861. Nombra director de la Comisión Topográfica Nacional, un cargo absolutamente rimbombante. Todavía no era coronel, coronel nombrado en la guerra franco-prusiana, pero bueno, le ponemos coronel, todavía no tenía ese rango. Personaje que también tuvo una honda repercusión en España en la fase, lo que podríamos llamar, de la arqueología filológica, igual que estamos, la búsqueda con los textos en la mano, es decir, la búsqueda, lo que estaba haciendo Schliemann con Troya, es decir, a partir de los textos intentar localizarlos sobre el terreno. Nosotros hoy en día la arqueología es al revés, es decir, nosotros encontramos algo y luego tratamos de interpretarlo, pero en su momento tenía una fase filológica indiscutible. Y este personaje es una petición muy rara, acaba de publicarse un artículo que abondaba sobre la cuestión y una petición personal de Napoleón III a Isabel II para que le permita a este personaje levantar la topografía de las grandes batallas de César en Hispania, que son Ilerda y Munda. Y hay una petición especial que se le facilite todo, etcétera, etcétera, que canaliza la propia corona para facilitar, evidentemente está trabajando, en este caso no con restos, está trabajando sobre la propia topografía del terreno. Y la parte de Munda también, con este mismo personaje,
que intenta también, más allá de las guerras de la Galia, el siguiente episodio es la guerra civil. Está trabajando de alguna manera para localizar o desentrañar estos escenarios. Bien, aquí les traigo ya, focalizando en el propio escenario de la batalla, estas imágenes impresionantes de Roguet, que están utilizadas por Rede, pero son de un gran investigador que voló sobre toda esta zona y ha hecho unas fotografías fantásticas. En este caso, desde el noroeste se ve el Oppidum de Alesia, aquí rodeado, como ven, un paisaje bueno, podemos verlo, ahí lo vemos desde el sur, es un paisaje con una colina central, un cerro central rodeado de otra serie de alturas, todas de la misma cota prácticamente, con dos ríos, además un río pequeño y un afluente del mismo, que van por cada uno de los dos lados de este cerro central, donde se localizó el Mont Auxois, que es donde se colocó precisamente donde se localiza este lugar de Alesia. Y ven esta otra imagen, en este caso desde el sureste, con ese Oppidum central. Abajo lo que encontramos, precisamente este es el pueblo de Alise-Saint-Reine, con este Oppidum central, donde estaba localizado la antigua Alesia, y todo este cerco de colinas por este sector este, norte y sur, y una llanura en el sector contrario, en la zona oeste. Evidentemente, los campamentos romanos ahora verán estaban situados en las alturas que rodeaban, ahí fue donde los colocó César, es decir, a la misma cota que el propio Oppidum o el propio establecimiento, para controlarlo perfectamente, topográficamente y visualmente, que esté a ojo de sus oteadores, pero en torno a estos campamentos estaban unidos claramente por las líneas de circunvalatio y de contravalatio, es decir, claramente por la doble línea. Ahí ven los primeros, o uno de los primeros planos generados por las intervenciones de Stoffel en Alesia entre el año 61 y el 65, donde empezó a excavar. Por supuesto, el sistema de excavación es muy arcaico, esto hoy en día no pasaría ningún examen, era abrir trincheras, ir continuando trincheras en paralelo hasta encontrar lo primero que encontraran. Hoy en día seguramente se perdieron muchos datos al hacerlo así, pero era la forma en que se trabajaba en aquel momento. Esta es una de las primeras excavaciones en mundo clásico que utilizó una mínima metodología arqueológica, aunque sería mucho decirlo así, pero bueno, ven ustedes ahí cómo van apareciendo en las líneas de la circunvalatio los campamentos, es decir, pintados sobre la topografía original de mediados del siglo XIX, que les permitió llegar a esta reconstrucción, la planimetría general, con el Oppidum de Alesia en el centro, tal y como hemos visto en la topografía, las alturas, el Mont Réat, la montaña de Vissy, el Penevel, la montaña de Flamigny. Ven ustedes los campamentos establecidos en torno a todos ellos y las líneas de fortificación muy bien visibles en la llanura y en este sector la doble línea, la línea interior y la línea exterior. Esto fue sobre el plano. Lo que ven ustedes aquí además es toda la documentación arqueológica de cada uno de los sectores, como ven fosos diferentes, lo que se veía que había una enorme variabilidad, una adaptabilidad a cada una de las circunstancias, el lugar donde se encontraban, si estaban en llanura, si estaban en llanura los fosos son más grandes, en montaña los fosos son más estrechos, etcétera, etcétera, adaptando el modelo romano perfectamente establecido a cada una de las casuísticas y muy bien documentado. Esto es una excavación que, para estar hablando de los años que está muy bien documentada, sin duda, de las mejores documentadas. Con los hallazgos que aparecieron, por supuesto, muchos hallazgos, algunos de ellos muy discutidos, porque todo este gran conjunto de espadas, por ejemplo, aparecieron no en el campo de batalla, sino aparecieron en unas fosas al pie del Monte Réat, que parece ser, hoy en día se interpreta como fosos que se rellenaron con posterioridad a la batalla y que se escondieron allí seguramente con un carácter votivo o ritual las armas. En estos lugares muchas de ellas son galas, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día esto lo podemos reinterpretar, pero que no cabe duda que para su momento fue un
impacto enorme, porque de alguna manera era casi la primera vez que estábamos en contacto con materiales auténticos de la época de la Guerra de las Galias, de una gran batalla romana en el occidente europeo. Bueno, un esquema también surgido a partir, por supuesto, en latín, con los nombres en latín. Ven ustedes el Castra Gallorum, que fue ese campamento de los galos que se anexó al Oppidum y que en un determinado momento fue abandonado porque los romanos lo tomaron y tuvieron que concentrarse dentro de la propia fortificación de la ciudad. Bien, ahí ven sobre la topografía, de nuevo, ya rotulada, los diferentes montañas, como se llaman, algunos de los elementos, ahora iremos viéndolos con detalle, porque después de muchos años, lo dejo ahí de momento, sin excavaciones en Alesia, no sale en castellano Alesia, pero en realidad es Alesia, como se dice en francés, pero bueno, es Alesia. Después de muchos años que no se había llevado a cabo excavaciones, más de 100 años, había muchos elementos por todavía controlar. Y un equipo franco-alemán, acuérdense de esta diatriba de alguna manera que había cierto enfrentamiento entre los franceses y alemanes por la localización de Alesia, dos grandes investigadores como Michel Redé y Sigmar von Schnurbein en el año 91 y 97, encabezando cada uno unos equipos amplios de franco-alemanes, pues decidieron retomar las antiguas excavaciones de Stoffel y ya en un momento moderno, con metodología actual, que han confirmado muchos de los datos y han avanzado muchísimos otros, como iremos viendo. Empezaron, o quizá uno de los más importantes es ese campamento C, que empezaremos por él, pero verán ustedes cómo son estos diferentes recintos. Ven claramente que muchas de las excavaciones antiguas están en verde y las excavaciones nuevas están en rojo, pero muchas de las excavaciones antiguas fueron refrescadas para conocer determinados detalles que en su momento no se pudieron ver. Muy interesantes las características constructivas de estos campamentos, que esto es interesante cuando nos movemos en un mundo romano. Estamos en un mundo romano no imperial, estamos en un mundo romano tardo-republicano, que claramente tiene características específicas. No tiene nada que ver con los campamentos rectangulares con esquinas redondeadas de época imperial, que eso es el modelo de campamento que todos nos viene, la planta de naipe y nos viene a la cabeza. Estamos hablando de recintos poligonales, todavía no se ha regularizado la planta del campamento, que es algo que está en tránsito y te tardará todavía unas décadas en asentarse definitivamente. Son campamentos de campaña, de asedio, ahí viene, obsidio es lo que sería el caso de Alesia, un asedio claramente, construidos en tierra y madera, no son campamentos de piedra, son campamentos de campaña, como fueron la inmensa mayoría de los campamentos del ejército romano, de los que no conoceremos casi nunca dónde estuvieron, porque muchas veces eran campamentos que se montaban para una única noche y se desmantelaban al día siguiente. Pero en este caso son campamentos de asedio un poquito más sólidos dentro de lo que cabe y los podemos contemplar. Sistemas defensivos típicamente romano, como ven ustedes aquí, los sistemas de terraplén, el sistema de Ager romano, consistente en un terraplén, un foso y una empalizada, y variantes. Pero ese es el sistema tradicional. Esto es lo que podemos encontrar, y de hecho esto es lo que encontramos igualmente en los campamentos de la Hispania republicana anteriores de los siglos II y I antes de Cristo, porque es el modelo de campamento republicano que tenemos, y muchos de los imperiales. Ahí ven ustedes ese campamento C, el que estaba en la montaña de Vichy, ese que les estaba hablando, a través de las fotografías. Muchas de estas fotografías se le incorporan determinados filtros infrarrojos, se toma la fotografía con bajo unas determinadas circunstancias, y a través de eso se ve, gracias al crecimiento diferencial de la vegetación, lógicamente donde hay un foso la hierba crece más, porque tiene más espacio de tierra para crecer, y donde hay un espacio sólido o piedra, la hierba crece menos, con lo cual cuando esto se ve bajo una determinada luz y a un determinado momento del día, y más si le ponemos un filtro, ven ustedes los que están rojos, pues ahí aparecen las líneas defensivas de los campamentos. Cuando los campamentos son rectangulares esto es mucho más fácil, porque es más fácil encontrarlos, lógicamente. Cuando son poligonales muchas veces no estamos seguros de si eso formaba parte o no formaba parte. Pero bueno, ahí ven ustedes cómo la tecnología moderna, estamos hablando todavía de fotografías de los años 90, hoy en día que disponemos del LiDAR y disponemos de determinados niveles, llegamos a una capacidad que les sorprendería
conocer lo que somos capaces de hacer. Bueno, el ejército norteamericano era capaz de localizar el búnker de Saddam Hussein 20 metros bajo tierra, por lo tanto, creo que con eso los arqueólogos nos moriríamos por tener algo así. No nos llegará nunca, seguramente, pero bueno, ahí ven ustedes con detalle cómo se ve este campamento, las líneas sobre el terreno, yo creo que lo ven ustedes muy bien, y la planimetría ya reconstituida de este campamento C, con estas características que les estoy diciendo, y parte de las excavaciones, donde ven ustedes ahí el foso, ahí ven ustedes el foso perfectamente tallado en la roca natural, precedido por líneas de cipi. Los cipis son, ahora hablaremos de ellos con más detalle, son abrojos de alguna manera colocados, líneas de vegetación que muchas veces enmascaran elementos de hierro para que cualquiera que los atraviese quede embrazado muchas veces por la ropa, se mueva, se gire y al girarse pueda ser abatido por las cargas de proyectiles. Para eso son, o para que se pinche y se atraviese el pie, con lo cual queda. En la guerra antigua lo más importante era dejar incapacitado a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo, porque así resolvían el problema cuanto antes. No importaba que se hubieran pinchado, que se hubieran hecho un corte menor, mayor, daba lo mismo. Lo importante era que dejara de haber un combatiente más. Es un concepto diferente. Ahí ven esas líneas de cipi. En realidad lo que vemos son los agujeros que se han tallado en el sustrato natural para esconder esas estacas muchas veces con una punta afilada, escondidas entre elementos vegetales que no se vean, para que cuando viene puede venir un ejército de carga, no lo vea y pues incapaciten a unos cuantos los pies, los brazos, y eso sin contar con que cuando uno le pinchan levanta el escudo y entonces en ese momento es cuando le puede caer la descarga de flechas, balas, etcétera, etcétera, de proyectiles. Aquí tienen una de las puertas, concretamente la puerta nordeste. Ven ustedes aquí el sistema de fortificación romano con ese terraplén que no hemos visto, y lo que ven ustedes aquí es una puerta abierta con un elemento delantero, que es lo que llaman los romanos un titulum, es decir, un título, es decir, un elemento que obliga a cualquier asaltante a abrirse y entrar de tal manera que no entra de frente, con lo cual puede ser abatido mucho mejor por las descargas de proyectiles desde dentro, incluso con una clavícula interna, este elemento en que nos recuerda a la clavícula, porque tiene la misma forma que la clavícula del cuerpo humano, que es una especie de segmento curvo adosado al muro, que lo que determina por dónde va a ir la circulación de cualquiera que se acerque, de tal manera que protege las entradas sin duda. Lo vemos exactamente igual aquí. Ven ustedes lo que estamos viendo, esto es la excavación en realidad. O sea, piensen que muchos de los elementos de madera no han quedado los fosos, las huellas negativas. No estamos hablando de grandes construcciones en alzado, estamos hablando de algo que a los arqueólogos nos cuesta identificar. Por supuesto, a alguien que no tiene la formación le cuesta más ver, pero en realidad eso forma parte de alguna manera de nuestra disciplina científica. Lo ven desde el otro lado, la apertura de la puerta con los dos segmentos del terraplén y delante el titulum, que obliga a una circulación en giro. Y aquí ven parte de la clavícula. Ahora ven la reconstrucción, que seguramente lo van a ver mucho mejor. Lo estamos viendo desde dentro, por supuesto. Ahí vemos el terraplén con la empalizada superior, con el camino de ronda de madera, las torres sobrelevadas de madera para batir la entrada a caso de que alguien se acerque, con descargas de proyectiles de todo tipo, y esa clavícula interior también para, de alguna manera, canalizar cualquier asaltante hacia un sitio y poderlo controlar mejor. Con esta gran reconstrucción de Peter Connolly, que es uno de los mejores ilustradores que ha ilustrado sobre el ejército romano, que ha hecho esta reconstrucción específica sobre lo que estamos viendo de Alesia, esos elementos vegetales también protegiendo el foso delantero, esa puerta protegida, y por supuesto en el interior las tiendas de campaña, que es donde estaban asentados el ejército romano, porque se desplaza siempre con él. Cada tienda de campaña corresponden a 8 soldados, es lo que llaman los romanos un contubernium. Es un contubernium, son 8 soldados, la unidad mínima, y 10 tiendas de campaña, o sea, 80 soldados, es una centuria. Me van a decir, los números no cuentan, los números no salen, da igual. No sabemos por qué 80 soldados, para los romanos es una centuria. Seguramente en algún momento lo fue, una centuria de 100, pero luego quedó reducido a 80. Pero bueno, así es. Cada uno tiene al frente un centurión, que es el oficial principal, es el núcleo perfecto. Y el interior, pues todos los elementos del campamento. Los campamentos que se encuentran más al sur
donde en las excavaciones de Napoleón III localizaron supuestamente los campamentos de César. No hay ningún motivo para que estos sean los campamentos de César, pero bueno, César tuvo que estar en algún sitio, entonces bueno, pues lo podemos poner al norte o al sur. En fin, esto forma parte de esta arqueología filológica que muchas veces todavía nos invade. Es decir, uno está harto de ver en muchas ocasiones, incluso en la prensa actual, este campamento es de Augusto. Y fue fundado por Augusto, pero si no hay ninguna noticia de que viniera Augusto, da lo mismo, no pasa nada. Tiene que ser de Augusto que nos sienta mejor. Bueno, son cosas que... Yo entiendo que en la prensa venden más, pero a nivel científico esto, lógicamente, trivializa mucho el discurso. Bueno, ven ustedes estos campamentos del sur, por supuesto las mismas características, poligonales, una puerta con clavícula, el foso anterior. Ven ustedes los pocos restos que quedan ahí en ese desnivel de la topografía, de nuevo con un título, un delantero protegiendo la puerta, de nuevo con su estructura de tiendas de campaña que son el origen de los barracones. Y muy interesante esta zona, que es una zona excavada prácticamente ex novo por el nuevo equipo, con lo cual aquí se pudo hacer el proceso de excavación e interpretación completo sin los datos que faltaban de los años que habían pasado y reinterpretando lo que se había excavado a mediados del siglo XIX. Aquí se pudo hacer el proceso completo y fue muy interesante. Son las llanuras en la llanura esta de Laumes, donde se pudo descubrir las dos construcciones, la contravalación y la circunvalación, y cómo estaban diseñadas perfectamente, muy parecido el sistema a los propios muros de los campamentos que hemos visto, es decir, sistemas de tierra y madera, claramente diseñados con fosos y con líneas de todos estos elementos. Ahora veremos qué son estos obstáculos que se colocan delante para dificultar el acceso al mayor número de guerreros. En este caso sabemos que al menos la contravalación, la circunvalación también, pero bueno, es la más estudiada, estaba hecha no con tierra propiamente dicho, sino con lo que nosotros llamamos tapines. En realidad esto es el latín caespite, es decir, es el césped que no es solo la hierba, sino lo que es el cepellón completo, que los romanos encontraban en tierras encharcadas como esa que ven ahí, tierras donde abunda la arcilla, se encharcan fácilmente, cortaban con una pala cuadrada, conocemos algunas, los dejan secar y cuando los secan los apilan formando estructuras como la que ven ustedes aquí. Esto es un murus caespiticius, es un adobe natural sacado del terreno. Esto no lo dan muchos terrenos, tienen que ser terrenos muy húmedos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la península esto es escasísimo, se da en León y pocos sitios más, pero claro, en los países del norte, en Gran Bretaña, en los países mucho más húmedos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, muchísimo más abundante. Y en este caso, esto es una recreación de cómo era ese sistema, ese terraplén, que no era solamente tierra, sino que era realmente una construcción de ladrillo natural o de adobe natural de caespite. Esto está reflejado en la propia columna trajana, donde aparecen los soldados construyendo con canastos llenos de estos tapines. Tapines es una palabra que solo existe en Asturias y León. No se da en el resto de la península porque no se conoce este tipo de terreno. Solo se da en estas zonas. A mí me costó horrores encontrarla porque en León encontré estructuras de este estilo y resulta que tapín porque es lo que traducido, lo que tapa el prao. O sea, por eso se llama así, no tiene otra acepción. Pero bueno, solo se da allí. Con los fosos correspondientes, fosos perfectamente tallados, responden a no voy a entrar en tamaños, hay una enorme variabilidad, y con este sistema, voy a tomar palabras del propio Fernando Quesada, para saber cómo son estos sistemas que dificultan el acceso a los campamentos, los cervis famosos, estacas aguzadas, dos fosos, un profundo campo de ramas aguzadas y entrelazadas, lo que llamamos los cipi o cipo, otro campo por pozos de lobo, es decir, estacas aguzadas, hincadas, para que se empalen los atacantes, los disimulaban con ramas, de tal manera que no lo vieran muy bien y se empalaban directamente, y un campo de tipo de abrojos, es decir, los llamados aguijones, los estímuli. Ahí lo que ven ustedes abajo es la punta de estos estímuli que se clavaban en estacas para que se clavaran, se empalaran, se perforaran el pie, se rascaran los gemelos, etcétera, etcétera, para evitar que el mayor número posible de atacantes llegara a las líneas romanas. Esto lo conocíamos
Ya las propias excavaciones de Napoleón III habían descubierto algunos de estos elementos, incluso lo tenían dibujado esta contravalación, pero hoy en día las conocemos perfecto porque lo hemos podido excavar y podemos diseñar cómo fue esta reconstrucción, cómo fue esta construcción ofensiva, defensiva, quizás sería en realidad defensiva, pero bueno, de los romanos delante de Alesia. Y esta reconstrucción se ha hecho en el parque arqueológico cerca de Alesia, que se ha reconstruido desde el año 2006, existe un parque arqueológico que se puede visitar. No se ha tocado el yacimiento propiamente dicho, pero se ha recreado, como hoy en día tiene que hacerse verdaderamente, para que cualquiera pueda ver cómo eran estas obras de fortificación sin necesidad de afectar al yacimiento desde el punto de vista del patrimonio. Y este campamento, este pequeño fuerte de Pinés, que se vio también en medio de las dos líneas, en este caso se ha colocado el fuerte en medio de tal manera que pueden atender tanto a un lado como a otro irregular. En Castellum son pequeños fuertes, es el tamaño menor de campamentos, no quería entrar tampoco, hay como 25, hay 5 campamentos y 25 fuertes a lo largo de toda la... que se conozcan, es posible que haya más. Y yo les he traído esto para que vean, está cortada la imagen porque no me dejaba el libro, pero para que lo vean sobre todo cómo las líneas de la circunvalación y la contravalación y los campamentos en lo alto suben, bajan, se adaptan, se ensanchan y se separan en algunas zonas donde tiene que ir una más arriba para enlazar con los campamentos y otra mucho más abajo cerca de la llanura, es decir, adaptación. No siempre son paralelas, sino que hay veces que son mucho más disimétricas, pero están hechas para cubrir completamente el campo y a la vez proteger los asentamientos romanos. Todo el nuevo sistema, o mejor dicho, todas las nuevas formas de ver cómo fueron esta contravalación en los distintos sectores, que como ven hay diferencias. Hay diferencias, hay adaptación según lo que estamos, en una zona más de llanura, en una zona más cerca de del propio fuerte, etcétera, etcétera. Y no piensen que es anecdótico, porque es así. Esto está perfectamente pensado para esto que ven aquí. En realidad es cómo los sistemas que se están creando según el lugar que tienen, es decir, si el enemigo va a llegar en tromba porque están en llanura y puede correr, o si el enemigo va a llegar poco a poco. Está previsto para, según el punto de tiro de los proyectiles y sobre todo la trayectoria y el alcance, batir el campo de una manera o de otra, porque claro, hay proyectiles que llegan más lejos. Los proyectiles de balista, de artillería, llegan más lejos, dañan más, pero llegan más. Luego van los proyectiles de onda, luego las flechas, y ya lo último que están, pues evidentemente las espadas, los puñales, etcétera, etcétera, para luchar en los propios parapetos. Quiero decir que esto está perfectamente pensado según el destino y según el lugar donde están, y de acuerdo con las armas ofensivas que van a disponer en cada momento. También se realizaron excavaciones en el propio, muy poquitas, solo este sector, en el propio Oppidum de Alesia. Esto es lo que podemos ver de una ciudadela gala, ciudad porque sería mucho decir, una ciudad fortificada gala del siglo I a.C., con ese Murus Gallicus, como ven, construido de mampostería o barro, trabado con esos troncos transversales que atan como tirantes los dos paramentos del muro, con esos parapetos. Hoy en día hay una teoría que los romanos aprendieron mucho de este Murus Gallicus también para sus propias obras, porque era una forma de trabajar con madera y barro que ellos no se lo habían planteado y que seguramente también debió de tener consecuencias. Pero ahí ven esa reconstrucción en Montvilly del Murus Gallicus, y ese mismo Murus Gallicus lo que ven es aquí en la propia ciudadela de Alesia. Lo que ven son estos durmientes, son estos troncos que ataban de lado a lado el muro en la propia fortaleza, en la propia puerta. Ahí ven esta reconstrucción de Sáez del año 2009 que recrea cómo tuvo que ser este campamento. Es decir, como ven hay diferencias, pero tampoco hay diferencias tan grandes desde el punto de vista constructivo entre lo romano y lo gálico, lo indígena en este caso. En realidad las diferencias están en otras, ese sistema perfectamente pensado de según cómo lo vamos a colocar para la trayectoria y para cuando se pongan a tiro en cada momento un número determinado de enemigos. Claramente esto es una táctica muy superior por parte de Roma. Los hallazgos, curiosamente, no son muy abundantes. Fernando Quesada ha publicado en algunas ocasiones lo que sucede con estos campos de batalla,
sea cualquiera y en cualquier momento después del campo de batalla. Quedan sembrados de armas, pero primero hay una recogida selectiva, las armas que sirven, luego debe haber una recogida más o menos, pues me llevo el bronce y el hierro que puedo, hay cosas que quedan abandonadas, hay cosas que luego se mueven, es decir, los campos de batalla sufren episodios postdeposicionales que llamamos complicados y no siempre se conservan muchas piezas. Por ejemplo, en Alesia no se conservan muchas piezas, Alesia no se conservan muchas piezas. Nos aparecen cosas como esa pequeña azuela, esa hacha o esos trozos de molino. Muy interesante lo de los molinos. Los romanos llevan molinos para moler su grano, cada contubernio lleva normalmente un molino para moler su grano, y son molinos importados que traen de determinados sitios. Se han hecho los estudios de dónde viene el ejército romano a partir de las piedras originales que llevan los molinos. Aunque les parezca anecdótico, no es nada anecdótico. Hoy en día podemos llegar a afinar mucho. Es decir, hay canteras específicas destinadas a tallar piedras duras para que ellos tengan molinos. Fíjense cuántos necesita un ejército de 45.000 hombres, lo dividimos por 8 y creo que salen unos cuantos molinos, igual que de tiendas de campaña. Es decir, y piensen que para cada tienda de campaña necesitan 65 cabras para 8 personas. Si lo multiplicamos por 50.000, se pueden imaginar en qué grado de escala está trabajando el ejército romano. Es decir, porque todo eso, además las cabras, hay que despellejarlas, hay que matarlas, despellejarlas, quitarles la piel, secar la piel, coser la piel y tenerlo todo preparado, porque cuando llegue una campaña esté todos los impedimentos para dárselo a los soldados. Es decir, la logística, igual que en nuestra época, la logística en el mundo antiguo era fundamental para la guerra, era lo principal para la guerra. Esa capacidad de trabajar en esa escala que llevó a tener Roma, sin duda fue uno de los elementos que determinó, aparte de su propia superioridad táctica, pues esta conquista fulgurante del mundo mediterráneo y este enfrentamiento siempre victorioso. Distintos proyectiles de catapulta, proyectiles de plomo, muy interesante ese que lleva la marca del propio Labieno, que era el lugarteniente principal de César. Bueno, hay veces que en los glandes les ponen cosas anecdóticas, es decir, incluso insultos, cosas obscenas, en fin, es decir, como diciendo, encima te voy a dar un S y cuando lo leas es como si encima va la maldición incorporada. Bueno, esto es un tema también curioso. Curioso porque nos ilustra muy bien también cómo funciona mentalmente los soldados del ejército romano, que no dejan de ser soldados y romanos y que funcionan mentalmente como tales. Los proyectiles, esa punta de lanza, ese pilum que aparece en distintos lugares, o estos tríbulos de hierro, que como ven ustedes son esas especies como de triángulos con puntas, que están hechos para sembrar el espacio, para evidentemente, esto sería, voy a decir un poco como las minas actuales, es decir, uno los siembra para que incapacitar, con menos violencia, todo hay que decirlo, pero fastidiaba bastante para que se pinchen, se claven, se perforen los pies, etcétera, etcétera, y se incapaciten también al mayor número posible de combatientes con este tipo de elementos añadidos. Por supuesto, monedas, por supuesto, los interesantísimos clavi caligari, es decir, todos los clavos que claveteaban las sandalias y los calzados de cuero de los soldados, de las caliga de los soldados que iban así y que iban perdiendo estas chinchetas, en realidad son pequeños clavitos como chinchetas que iban perdiéndolos y tenían que estar reponiendo continuamente y los vemos perdidos por muchos sitios. De hecho, las chinchetas se convierten, los clavos, se convierten en uno de los elementos, muchas ocasiones, para, a través del detector de metales utilizado científicamente, localizar restos de campamentos de batalla que muchas veces no quedan más que, evidentemente, cerámica. No hay, porque los romanos en campaña no llevan cerámica, se les rompe. Es un pequeño detalle que mucha gente no se cae. Es decir, llevan calderos de bronce y elementos de bronce. Y eso es lo único. Y armas. Y elementos de militaria, de armadura. Y eso es lo único que aparece muchas veces en los campos de batalla. Y en el caso de Alesia es paradigmático. Cerámica prácticamente no hay. Hay cerámica céltica en lo alto del Opidum, pero en las zonas de los campamentos romanos no aparece cerámica. Pero aparece elementos como esto. Muy interesante. Les hablaba de las tiendas de campaña. Me había anticipado a esto. Pero bueno, yo creo que ven muy bien esto. Este es el remache con una costura de un lateral de una tienda de campaña. Bueno, ven ustedes, cada cuadrito es una cabra.
una cabra, quiero decir, una vez la piel de cabra, le hemos cortado las patas, la hemos hecho un retal perfectamente cosible y son 65 por tienda de campaña y ahí están 8 hombres. Bueno, nunca están los 8, pero bueno, en fin, siempre están algunos de guardia, etcétera, etcétera, y ven la reconstrucción, una de las reconstrucciones de Haltern, y una de estas tiendas, esto justamente apareció en el campamento A, con lo cual, pues, si teníamos alguna duda, nos demuestra claramente lo que es lógico que tenían sus tiendas de campaña. Bien, ¿esto qué significó? La derrota claramente de Vercingetorix, la rendición de las armas. Vercingetorix corrió la suerte que corren los enemigos de Roma, o los enemigos siempre. Fue trasladado a Roma, estuvo en el Tullianum, la cárcel de Estado, y por supuesto fue convenientemente estrangulado después de la ceremonia de triunfo. Eran peligrosos. Algunas veces se muestran misericordiosos los emperadores y perdonan a los reyes, en fin, pero a los reyes enemigos, pero no es lo habitual. Y evidentemente, con todo este fenómeno, a partir del 51, toda la Galia había caído en manos de Roma, con lo cual el Imperio Romano se extendió notablemente hacia el norte, y además esto le permitía por primera vez ir pensando, algo que llevó a cabo Augusto un poquito más tarde, pero que seguramente debía estar en la mente de César, crear una frontera. Buscar una frontera para el Estado romano, que ven ustedes que no tenía una frontera visible. Los Alpes no son una frontera, sobre todo porque los Alpes tienen pasos y los pueblos cruzaban los Alpes. De hecho, hay invasiones de cimbrios, teutones, hasta finales del siglo II, principios del I antes de Cristo. Esta idea de crear una frontera, llevándola, ya ven ustedes que el Estado romano ya está a orillas del Rin, luego ya en época de Augusto siguió el recurso del Rin y del Danubio. Esta idea ya estaba sin duda en la mente de César, que estaba pensando, y sobre todo este imperio central, mediterráneo, empieza a tener un viso ya europeo, es decir, occidental, se está expandiendo hacia el occidente, hacia los países centroeuropeos, con lo cual hacia regiones que no tenían una cultura clásica, ni habían tenido nunca una cultura clásica, eran completamente diferentes, y esto significó una expansión del oikumene, es decir, del mundo conocido, del mundo civilizado que llamarían los romanos, con bastante, y griegos, de alguna manera con bastante prepotencia, hacia el norte y hacia el oeste, claramente, duplicando lo que había sido de alguna manera este espacio anterior. La conquista de la Galia Trasalpina, según César, fue una conquista pacífica. Bueno, más o menos pacífica, quiero decir. O sea, quiero decir pacífica, solo violencia la necesaria. Bueno, hoy en día esto evidentemente está en absoluta discusión. Precisamente Laurent Olivier acaba de publicar un libro, que está además en castellano, que yo se lo recomiendo, lo puse en la bibliografía, precisamente donde ya deja bastante claro que hay bastantes huellas de genocidios, es decir, de masacres. Es decir, él calcula casi 1 millón de muertos la conquista del área. Ya no solamente por los muertos directos, sino por las consecuencias que ello tuvieron, la desestructuración claramente del mundo céltico, del mundo galo, hasta que se vuelve a reestructurar a la romana, lo que eso implica de hambre, reconversiones, etcétera, etcétera, pero que seguramente fue una conquista tremendamente dura, porque fíjense ustedes que en 6 años han entrado un tremendo espacio, hoy en día son 3 o 4 países lo que está dentro, un tremendo espacio de territorio, y además no se volvió a sublevar. Quiero decir que las condiciones impuestas por César debieron de ser extremadamente duras y benévolas para algunos, porque no hay nada mejor para conquistar la voluntad de unos que ser muy benévolo con alguien o con unos cuantos los aliados y ser muy duro con los enemigos. Evidentemente eso es ejemplarizante. Esto lo practican los romanos perfectamente, la diplomacia, el palo y la zanahoria, esto es algo que no se ha inventado ahora y lo practican perfectamente. Normalmente siempre pactan con el segundo pueblo más importante, que tiene envidia del primero. Entre los dos machacan al pueblo más importante y luego ya, normalmente eso pasa lo mismo en Iberia, en todos los sitios, y ya tienen abierto el camino. Esto es táctica, o sea, claramente, política, la política de la guerra. Pero evidentemente tenemos que pensar que solamente, ahí ven ustedes esta imagen de la batalla de Gergovia, en la estructura del ejército romano enfrentado al ejército galo.
Es evidente que la superioridad táctica, la superioridad organizativa del ejército romano, independientemente que los guerreros galos fueran fuertes, fueran seguramente buenos en el combate cuerpo a cuerpo, seguramente fue lo que tronchó y acabó directamente, y su división política, evidentemente, acabó seguramente con ellos, pero que esto hoy en día está en gran discusión, lo de la suavidad que transmite César en la guerra de las Galias. Evidentemente esto catapultó a César a partir de ese momento. Primero se hizo multimillonario, con lo cual el dinero de la Galia compra muchas voluntades de muchos soldados. Evidentemente, además se había hecho muy famoso y evidentemente tenía unas legiones absolutamente entrenadas en el combate y en pie de guerra que eran capaces de cualquier cosa, como lo vimos en los 10 años siguientes. El cruce del Rubicón, es decir, el cruce de la frontera entre la Galia cisalpina, un poquito al sur de Rávena, y Italia propiamente dicha, el asalto al Estado romano, la conversión la guerra civil contra Pompeyo, por ejemplo, en la península ibérica, y su conversión al final en dictador de la República hasta su asesinato, su trágico asesinato, precisamente dentro de otros coletazos finales de esta república, de este final de esta república, que dio paso al segundo triunvirato y ya el momento en que se ha destrozado o se destroza definitivamente lo que quedaba de la antigua élite republicana y se impone el poder personal con Augusto. Me quedan solamente unas pantallas que yo creo que también es una reflexión, es un tema que he tocado alguna vez, pero para que vean ustedes, no solamente para el propio César, que fue del otro gran protagonista, Napoleón III, que había impulsado aquellas excavaciones ya retrocediendo al siglo XIX. Evidentemente, nada más terminar la excavación de Stoffel, erige una estatua a Vercingetorix, es decir, yo que soy el emperador, el heredero del imperio, erijo una estatua al galo. Ven ustedes este juego que en el fondo dice, al final uno siempre es el heredero de algo, siempre puede justificar que está ahí. Con toda la prosapia se colocó en lo alto del Mont d'Auxois, claramente donde estaba eso. Y muy curioso porque hoy en día tenemos claro que el propio rostro de Vercingetorix es el del propio emperador. En fin, son cosas curiosas que, claro, seguramente no está hecho para ver de cerca, pero seguramente este es un mensaje que, reproducido en miles de revistas ilustradas y fotografías, pretendía calar. Por supuesto, cuando cayó el Segundo Imperio francés, después de la Comuna de París, la guerra franco-prusiana, Francia además estaba absolutamente ofendida, entonces, ofendida, destruida de alguna manera, entonces es cuando empieza a reivindicarse más la figura de Vercingetorix y los galos. Entonces ya no somos herederos del imperio, lo que somos Francia, de alguna manera que somos los herederos, y de alguna manera estamos trabajando el nacionalismo desde otro punto de vista claramente diferente. Bueno, les traigo esto ya por curiosidad. No creen ustedes que Napoleón III fue el único. Ahí ven ustedes lo que hizo el Kaiser, o sea, el César, Guillermo I de Prusia, con el caudillo Ariminius, que fue el que derrotó a las legiones de Varo. Creo que, bueno, me parece que esto vendrá en los próximos días, pero ven ustedes ahí la imagen que casualmente se parece mucho a él. En fin, ven ustedes ahí pisando el águila romana, el Kaiser, el caudillo, está pisando el águila romana. En fin, estos juegos, en el fondo, son juegos que están preparados para una determinada élite intelectual, claramente. Bueno, y ven ustedes toda la ceremonia exactamente igual como se hizo con la presencia de los emperadores, la inauguración de la estatua, en fin, el caudillo Hermanns, etcétera, etcétera. Y bueno, no les quiero decir a ustedes nada. Lo que trae esto, es decir, el Tercer Reich es el tercer imperio alemán, es decir, y volvemos a buscarlo en las mismas raíces. Quiero decir que cuando buscamos la identidad, pues encontramos muchos hilos de lo que tirar. Aquí también lo tratamos de hacer con el tema de Numancia, con mucho menos éxito, todo hay que decirlo. Bueno, ya ven ustedes la creación del mito de la caída de Numancia, se intentó, bueno, las excavaciones que tuvieron lugar a principios del siglo XX y, por supuesto, el monumento que se creó en 1842 y en 1905, por supuesto, inconclusos. Se quedaron, ahí vemos a Alfonso XIII inaugurándolo. En fin, queríamos hacer lo mismo, de alguna manera se pretendía hacer algo parecido, pero con mucha menos fortuna. Pero bueno, nuestra idiosincrasia es así. En fin, aquí tienen ustedes la bibliografía básica. No quiero entretenerles mucho más y muchas gracias por su atención.